Muy buenos días, tardes, noches o otras noches, lo que corresponda. El día de hoy vamos a continuar haciendo una audio reacción a alguno de los archivos de los audios que me han enviado por la consigna del trabajo número 1. Recordamos que las consignas eran una grabación de 3 a 5 minutos de cualquier tipo a elección del alumno. Puede ser relato, cuento infantil, canción, poema, absolutamente cualquier cosa. No hay ninguna exigencia en ese sentido. Debe incluir por lo menos una voz, una música, que puede ser cortina, música, ambiente o lo que sea, y algunos efectos de sonido. Todos esos obviamente editados por el alumno. Grabado en formato MP3 y con el nombre del archivo como TP01, nombre fantasía del archivo, de la creación, nombre del alumno. Muy bien, el primero que vamos a estar trabajando en este momento es el de Pilar, la chica de la curva, que el nombre del archivo es correcto, TP01, nombre fantasía, nombre del alumno. El apellido lo eliminé por una cuestión de proteger el archivo. Bien, la duración del audio 2,45, estamos en el límite de cumplir con con la consigna de los 3 minutos, que podría ser un detalle a distinguirse. Bien, vamos a empezar a escucharlo, vamos a ir comentando, igual que los videos anteriores, voy a ir deteniendo únicamente para hacer algunos comentarios en el transcurso. El objetivo es destacar algunos valores que haya llevado adelante muy bien y rescatar algunos errores que son generales, no son muy puntuales del audio, sino que son errores que podrían ser aplicados por cualquiera. La chica de la curva. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas del Garraf. Bien, acá comenzamos con el inicio. Tiene este minisegundo, una medio segundo de introducción de sonido. Podría haber tenido más tiempo, ya que, como había sucedido en algún otro caso, lo recomendable es siempre dejar un margen de seguridad antes y después del contenido, como para que haya tiempo de escuchar, de acomodar el oído. Considerando que el audio comienza con un sonido de ambiente, en este caso misterioso, podría haber tenido perfectamente 2 o 3 segundos de ese sonido misterioso antes de comenzar el relato. En este caso, como es un cuento, una leyenda, un cuento popular, y no tiene una autoría muy a quien rendir cuentas, el nombre de mencionar la chica de la curva podría ser, estaría bien, pero personalmente lo podría haber obviado, ya que podríamos comenzar directamente con cuenta la leyenda. En otros casos, como hemos escuchado, si es una historia o un cuento de un autor, entonces podría corresponder leer el título y el autor de la obra. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas del Garraf. Era una noche lluviosa. El frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. Bien, acá vamos muy bien el relato. Podría locutarse un poco más acentuado el cansancio de esta persona, pero está perfecto. Hay un sonido de lluvia que comienza abruptamente, siendo que podría ser un sonido que podría estar desde el comienzo y casi acompañando todo el relato, pero hay un error de edición en el cual comienza el audio violentamente. Si escuchan, la lluvia aparece de golpe y no es que aparece suavemente. Costas del Garraf. Era una noche lluviosa. El frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche, que perdía estabilidad en el serpenteante trazado de asfalto. El hombre agudizó los sentidos. Ahí el sonido de la lluvia también se cortó de golpe. Podría haber estado acompañando, por lo menos hasta que el relato amerite, podría estar acompañando toda la situación, ya que la lluvia forma parte del ambiente, suavecita de fondo en una repetición. El hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica
que empapada por la lluvia esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y la invitó a subir. Ella aceptó de inmediato y entró. Bien, acá la lluvia podría ser un recurso que podría estar presente y el sonido de la frenada podría haber anticipado el relato. En este caso dice que frenó en seco y que en caso de una lluvia no sería una frenada en seco, no porque esté mojado, sino porque frenar en seco sería clavar el freno, y en una circunstancia de este estilo no sería lógico imaginarse que la persona clavó los frenos, pero eso puede ser error del relato y no de la locución en este caso. Habría que como máximo cuestionárselo a quien escribió el relato. Pero sí, el efecto de la frenada podría haber estado o anticipando el texto o acompañando el texto. En este caso están como muy separadas. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y la invitó a subir. Ella aceptó de inmediato y entró al auto. Mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. El sonido de la música está empezando a estar demasiado fuerte, tendría que estar un poquito más suave o aumentar el sonido del relato, de la voz. Me parece bien que la música haya incrementado el volumen, ya que la tensión posiblemente esté aumentando, pero tiene que siempre mantenerse suficientemente por debajo el volumen con respecto a la voz. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y le del copiloto. El chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco, de algodón arrugado y manchado de barro. Por su pelo enredado, parecía que llevaba un buen rato esperando. Reanudó el viaje y empezaron una distendida conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar. Hasta que llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es una curva muy cerrada, le advirtió. El hombre siguió su consejo, y cuando vio lo peligroso que podría haber sido, le dio las gracias. Muy bien, acá excelente el recurso de cuando sucede esta circunstancia de la curva, que la música desciende e inclusive hasta casi desaparece. ¿Escuchan? Le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es una curva muy cerrada, le advirtió. Es un excelente recurso, inclusive la música, hay un descenso como de la música, lo cual también da la sensación de que el vehículo se redujo la velocidad, lo cual es un recurso que ha aplicado muy bien. Ella, con voz cortante y fría, le contestó: No me lo agradezcas, es mi misión. En esa curva me maté yo hace más de 25 años. Era una noche como esta. Un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía húmedo. Muy bien, acá excelente que luego de la curva, que fue tranquila, porque inclusive le salvó la vida, fue un momento de alegría, por decirlo de una manera, vuelve la atención cuando le reconoce, le explica que ella había muerto hace 25 años. En ese momento, con esa música, sin duda vuelve la atención y vuelve los nervios. Así que excelente. Bien que tiene un margen de seguridad en el final, con la música, como para dejar un poco más de tiempo. Sin duda podría haber dejado un par de segundos más y haber hecho un fade out como para que la música se atenúe, siendo un recurso bastante simple con la herramienta de dibujar las líneas. Se marca un punto acá,
se baja al siguiente punto y ya con eso ya tiene un fade. Pero la música tendría que ser un poquito más larga como para que se aprecie el desenlace. Si le damos play, seguía húmedo. muy bien. Perfecto, excelente. Pasamos al siguiente video, al siguiente audio. Bien, cabe aclarar que es un archivo OGG, o sea que no sé si el programa me lo va a reconocer, no me lo va a reconocer, así que lo vamos a ¿cómo se llama? A escuchar directamente del reproductor de audio. Bien, cabe aclarar que el nombre del archivo es correcto, cumple con la consigna, no cumple con la consigna de que sea un MP3, pero para el caso se lo vamos a perdonar. Vamos a darle play. El elefante fotógrafo y sus amigos. Había un elefante que quería ser fotógrafo. Sus amigos... Bien, tenemos el inicio que, como decíamos, comienza un poco abrupto. Podría empezar con una melodía, con algo introductorio, como para ir acomodando el oído. Excelente la idea de poner el nombre del cuento, el elefante fotógrafo, y después el efecto de las hojas. Eso es muy agradable porque le da justamente la sensación de ser un cuento infantil. El elefante fotógrafo y sus amigos. Había un elefante que quería ser fotógrafo. Sus amigos se reían cada vez que le oían decir aquello, ya que para ellos era una tontería porque no había cámaras para elefantes y que pensaban que era una pérdida de tiempo. El elefante seguía con la ilusión y poco a poco fue reuniendo trastos y aparatos con los que fabricar una gran cámara de fotos. Tuvo que hacerlo prácticamente todo, desde un botón que pulsara con la trompa hasta un objetivo del tamaño del ojo de un elefante. Muy bien, acá los comentarios que quisiera hacer es el efecto de las risas que se reían todos, posiblemente sea simplemente para cumplir con la consigna, ya que no aportaría demasiado al relato, porque es un relato que no ameritaría ese tipo de efectos. Pero bueno, entiendo que quiera cumplir con la consigna del trabajo, así que perfecto. La música de fondo me parece muy acertada, tiene un tono alegre y un tono infantil. Y además de un tono muy apropiado, casi como tutorial de el elefante armando su cámara de fotos. El relato podría ser un poco más lento, más relajado, más tranquilo, para poder dar más tiempo a entender el relato y a darle mayores matices a cada una de las etapas. Pero hasta ahora va muy interesante y muy atractivo. Una gran cámara de fotos. Tuvo que hacerlo prácticamente todo, desde un botón que pulsara con la trompa hasta un objetivo del tamaño del ojo de un elefante y finalmente un montón de hierros para colgarse a la cámara sobre la cabeza. Así que una vez terminada, pudo hacer sus primeras fotos. Pero su cámara para elefantes era tan grandota y extraña. Estuvo muy bien ahí el recurso de que va a hacer sus primeras fotos, el efecto del obturador de la cámara y un quiebre en la melodía, que hay un pequeño silencio de la melodía, lo cual le da dinamismo a la historia, al relato. Como muchas veces digo, es recomendable ese tipo de quiebres en lo tradicional, en lo lineal, de forma de justamente darle mayor dinamismo. Colgarse la cámara sobre la cabeza. Así que una vez terminada, pudo hacer sus primeras fotos. Pero su cámara para elefantes era tan grandota y extraña que parecía una gran y ridícula máscara, y muchos se reían de tanto al verle aparecer. El elefante comenzó a pensar en abandonar su sueño. Para más desgracia, parecían tener razón los que decían que no había nada que fotografiar en aquel lugar. Pero no fue así. Acá, como decíamos, el relato podría ir un poco más entonado, un poco más interpretado, ya que el momento de la alegría del elefante armando su cámara y el momento en el cual piensa que realmente es una pérdida de tiempo, como dicen sus amigos, suenan muy parecidos, o sea que podría tener un poco más de interpretación. Resultó que la pinta del elefante con su cámara era tan divertida que nadie podía dejar de reír al verle, y usando un montón de buen humor, el elefante consiguió divertidísimas e increíbles fotos de todos los animales, siempre alegres y contentos, incluso del malhumorado Rino. De esta forma se convirtió en el fotógrafo oficial. Pasó el tiempo y fue haciéndose de amigos.
Estos, fascinados por la fotografía, le pidieron al elefante si les podía construir una cámara a cada uno. El elefante, muy contento, aceptó y se puso a hacerlas dependiendo de las características de estos. Uno era el león Fito, que tenía unos ojos muy chiquititos. También la mona Tita, que no veía. En este momento puso el efecto del animal que no me acuerdo cuál era. Y en este caso, si cortando la música es como que no enriqueció la situación. Así que en este caso lo catalogaría como un pequeño error de edición. Muy bien, por lo que usaba anteojos. Y por último, la serpiente Saya, que era extremadamente larga. A los 5 días pudo hacer las 3, y él y sus amigos fueron a una plaza a fotografiar momentos. Pero en una de esas tomas, al elefante se le cae la cámara, por lo que se pone muy triste. Y sus amigos, como forma de agradecimiento, le regalan una nueva sorprendiéndolo. Muy bien. Como decíamos, la interpretación habría que pulirla un poco más. En el momento en el cual se rompe la cámara y se pone totalmente triste por haber roto la cámara, suena igual al resto de las circunstancias. O sea que podría haber un poco más de interpretación. En el final podría haber habido una segunda toma porque hay un par de veces que se traba. Ahora lo vamos a volver a escuchar. Y justo para el final del relato convendría que quede prolijo, porque al fin y al cabo es el desenlace de la historia. Como último detalle, el corte final es bastante abrupto. Podría haber dejado un par de segundos más de música con un pequeño fade out, si no fuera si la canción no terminara relativamente rápido. Y 2 minutos 19, o sea, estaríamos por debajo de la consigna. Lo que se pone muy triste. Y sus amigos, como forma de agradecimiento, le regalan una nueva sorprendiéndolo. Muy bien, excelente. Entonces continuamos con el siguiente trabajo, que tampoco me lo permite abrir, así que lo vamos a abrir con otro, con el reproductor. Los malos vecinos. Un momento, no te comiences a reproducir. Bien, se llama Los malos vecinos, de Morena. Cumple perfectamente con el nombre del título y con la duración perfectamente. Este está en formato, porque no me dejó reproducirlo, está en formato MPEG, lo cual es, digamos, en este caso un error, ya que la consigna habíamos hablado de MP3. Pero vamos a avanzar con el asunto, vamos a escucharlo. Los malos vecinos. Había una vez un hombre que salió un día de su casa para ir al trabajo y justo al pasar por delante de la puerta de la casa de su vecino, sin darse cuenta, se le cayó un papel importante. Su vecino, que miraba por la ventana en ese momento, vio caer al papel y pensó, ¿qué es? Muy bien, el inicio, como decíamos, está bastante violento, arranca directamente el relato, el nombre de la obra, que me parece bien, puede estar el nombre de la obra, me parece un recurso apropiado. No estaría mal que comience así de golpe en seco, pero bueno, depende mucho el contexto en que se lo utilice. Si fuera una radio, lo ideal es que comience así totalmente en seco, porque el operador sabe que le da doble clic y arrancó, pero tiene que saber cómo va a arrancar de esa manera, ya que puede quedar bastante violento ese inicio. Conviene, más cuando son relatos, donde son historias, conviene que arranque con la melodía, y más si lo permite. En este caso perfectamente podría haber iniciado con la melodía del pianito que está escuchándose de fondo un par de segundos antes de comenzar el relato. La lectura está siendo un poco rápida y en algunos casos se equivoca. Podría haber corregido esos errores. Total, para eso está la edición. Descarado. El hombre va y tira un papel para ensuciar mi puerta, disimulando descaradamente. Pero en vez de decirle nada, planeó su venganza. Y por la noche vació su papelera junto a la puerta del primer vecino. Este estaba mirando por la ventana en ese momento y cuando recogió los papeles encontró aquel papel tan importante que había perdido y que le había supuesto un problemón aquel día.
Estaba roto en 1000 pedazos y pensó que su vecino no solo se lo había robado, sino que además lo había roto y tirado en la puerta de su casa. Pero no quiso decirle nada y se puso a preparar su venganza. Esa noche llamó a una granja para hacer un pedido de 10 cerdos y 100 patos y pidió que los llevaran a la dirección de su vecino, que al día siguiente tuvo un buen problema para tratar de librarse de los animales y sus malos olores. Muy bien, acá la música está bastante empezando a pisar la voz, tendría que haber estado un poco más abajo. La selección de la música comenzó bastante bien, pero después se volvió bastante repetitiva, o sea que tendría que quedarse más de fondo como para que acompañe, pero no tome preponderancia, no tome tanta presencia, ya que no es una melodía que esté enriqueciendo tanto el relato, sino que está acompañando. El efecto de romper las hojas cumple con la consigna. No sé si aporta porque es un sonido que es el primer sonido que aparece de golpe, o sea que podría haberse obviado, pero cumple con la consigna, me parece bien. Pero como estaba tan seguro de que aquello era idea de su vecino, en cuanto se deshizo de los cerdos, comenzó a planear su venganza. Y así uno y otro siguieron fastidiándose mutuamente, cada vez más exageradamente, y de aquel simple papelito en la puerta llegaron a llamar a una banda de música o una sirena de bomberos, a estrellar un camión contra la tapia, lanzar una lluvia de piedras contra los cristales, disparar un cañón desde el ejército y finalmente una bomba de terremoto que derrumbó las casas de los dos vecinos. Ambos acabaron en el hospital y se pasaron una buena temporada compartiendo habitación. Al principio no se dirigían la palabra, pero un día, cansados del silencio, comenzaron a hablar. Con el tiempo se fueron haciendo amigos hasta que finalmente un día se atrevieron a hablar del incidente del papel. Entonces se dieron cuenta de que todo había sido una coincidencia y de que si la primera vez hubieran hablado claramente, en lugar de juzgar las malas intenciones de su vecino, se habrían dado cuenta de que todo había ocurrido por casualidad y ahora los dos tendrían su casa en pie. Y así fue, hablando, cómo aquellos dos vecinos terminaron siendo amigos, los que les fue de gran ayuda para recuperarse de sus heridas y reconstruir sus maltrechas casas. Muy bien, excelente. El final, como decíamos, en este caso le dio un pequeño respiro. Lo quiso cerrar bastante directo, pero jugó con eso de buscar el final de la melodía de forma de que cierre de una forma natural y coherente. Ya al final sí, la música está invadiendo mucho la lectura, o sea que estaría sin duda perjudicando el relato. Algunos efectos, especialmente cuando comienza la batalla entre ellos dos, están bastante bien aplicados. Enriquece un poco la situación y genera mayor discordia en la relación de los vecinos, ya que se escuchan los cañonazos, se escucha las sirenas, entonces se genera una situación más estresante en el relato. Muy bien aplicados en ese sentido. Bien, seguimos con el siguiente, El Rincón de la Locura de Matías. Muy bien, duración 3 minutos 50 aproximadamente, muy buena duración. El título está bien, le faltaron los guiones, pero fuera de eso está perfecto. Así que vamos a continuar. No. Ahí está. Vamos a escuchar este relato. Sean bienvenidos al Rincón de la Locura. Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, damas y caballeros. Les habla su viejo amigo Matías Parisi, y esta vez les traigo una nueva historia. Aunque por ahora solo tenemos un prólogo, en la humilde opinión de su servidor, en verdad promete mucho.
Así que a continuación leeremos el prólogo de Olympus. Muy bien, ahí quiero rescatar algunos aspectos. El principio comenzó un poco violento, como siempre menciono, pero quiso darle esa introducción. Y esto tiene aspecto como si fuera un inicio de un programa de radio en vivo, por ejemplo. En ese caso podría estar bien porque esto casi que intentó que no sea una pieza grabada, o si es una pieza grabada que sea un falso programa en vivo. Por lo tanto, iría coherentemente porque sería como comenzaría el programa. Decidió comenzar con la locución de bienvenidos al Rincón de la Locura. Así que bueno, eso dependería el contexto en que se apoya, pero me parece bastante apropiado el recurso de la circunstancia. La cortina inicial, quizás un poquito larga. Si fuera un programa de radio en vivo podría ser más aceptable, pero en este caso, como una pieza audiovisual independiente, resultaría un poquito larga. Y si hubiera puesto que el relato o la primera parte de la presentación pise la cortina. Por ejemplo, podríamos intentarlo inclusive, ya que tenemos la cortina bastante larga. Vamos acá a hacer un pequeño corte. Vamos a hacer un pequeño corte. Bien, cortamos. Cortó, muy bien. Insertar pistas, agregar pista, audio estéreo. Acá la pegamos. Entonces lo ponemos más o menos por ahí. A esto le modificamos un poco el volumen para que quede como cortina. Entonces quedaría algo así. Sean bienvenidos al Rincón de la Locura. Hola. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, damas y caballeros. Les habla su viejo amigo Matías Parisi. Y esta... Ahí la cortina me quedó un poco fuerte, tendría que estar sin duda bastante más bajo para que la voz y la entonación que le está dando de misterio sin duda juegue el papel que está queriendo hacer. Pero sin duda eso podría ser una discusión artística válida de cualquier aspecto, pero sí sin duda que la cortina inicial es bastante larga y ahí hay un corte bastante exagerado entre la música y el relato. Me parece excelente que haya hecho esta introducción. Tiene un estilo radial que está evidentemente queriendo intentar un estilo radial, donde antes de comenzar con el relato que va a leer menciona un poco cuál es el origen o cuál es lo que vamos a escuchar, que va a ser un prólogo, que va a ser una introducción. Sin duda que no está completa, o sea que anticipa, que es bastante prometedor. Sin duda bastante interesante el inicio como para ir adaptándote a lo que vamos a escuchar. Tenemos el prólogo de Olympus. Dios es humilde, Dios no conspira. Acá por el contrario, si acá había pecado de mucha cortina, acá podría haber dejado un par de segundos de la música que va a introducir, porque volvemos a comenzar con una nueva pieza dentro de la otra pieza que estaba organizando. Así que acá yo le hubiera puesto un par de segundos de la música ambiental que va a utilizar, de forma de quebrar la introducción del relato y además para entrar en clima. Más allá que la voz que está interpretando sin duda ya te anticipó el estilo de relato que va a ser, la música también te ambienta y te modifica la velocidad en que va a ser el relato. Por eso la música ahí le podría haber dado un par de segundos más de melodía ambiental que va a utilizar. Olympus. Dios es humilde, Dios no conspira, Dios no confía. Dios es imponente, Dios no menosprecia, Dios no olvida. Eso es un Dios, una existencia perfecta desde el inicio. Eso es un Dios, una divinidad capaz de ver más allá de la perfección.
Poseidón, el tirano de los mares, el dios entre dioses. Nihil, el balance entre todas las cosas, la diosa absoluta sobre todas las demás. Él es más Dios que cualquier otro. Ella es la diosa suprema. Orgullo, lealtad y fuerza. Equilibrio, capacidad e imponencia. Muy bien, hasta ahí va excelente. La música está empezando a estar demasiado fuerte. Tapa la voz. Así que eso hay que siempre estar bastante atento y irlo corrigiendo. Bastante bien leído, muy bien leído. Acá cuando menciona las cualidades de la diosa, creo que era, las pausas que pone entre cada una, da justamente esa reflexión, le da ese momento de pausa, lo cual enriquece el relato y no es simplemente una lista de supermercado con las cualidades. Continuamos. Diosa suprema, orgullo, lealtad y fuerza, equilibrio, capacidad e imponencia. No me importa tu opinión, no necesito de tu ayuda. Creo que es una muy buena idea. ¿Podrías repetirla? La lanza más fuerte del cielo, contra el arco sagrado, con flechas indestructibles. Bien, acá creo que hay una especie de diálogo entre personas, o sea que en esas circunstancias, si fuera así, habría que leer el texto con atención y analizarlo, pero si fuera un diálogo, habría que aclarar mejor con la entonación o con la interpretación que son diferentes voces las que están hablando. Me gustó el detalle que cuando venía relatando, que me da la sensación de que lo tiene bastante claro, lo ha leído varias veces porque lo está leyendo muy prolijo, pero sin embargo cuando llega el contra, se detuvo un momento a leer el texto nuevo porque lo busqué en internet y en el texto dice BS versus, o sea que solamente se trabó un momento para darse cuenta cómo leer ese versus, que no podía leer versus, que iba a quedar feo. Así que ahí también un punto a favor, que anticipó el problema y aunque tardó un segundo en resolverlo, lo pudo resolver bastante bien. Eso es habilidad de los locutores, de poder ir adaptando también y de anticipar los problemas antes de que llegaran. Sagrado, con flechas indestructibles. Él tiene poder absoluto. Ella tiene un alma de hierro. ¿Qué tan malo podría ser si estos dos se llegaran a juntar? Bueno, no soy experto en romance, mis amigos, pero incluso yo puedo sentir una conexión entre ambos. Lo sé, suena extraño y difícil. Ahí muy bien que hace el relato, cuando termina el relato, hace el final de la canción, la hace culminar en ese momento. Y después con un leve cambio de interpretación de tono, da a entender que vuelve a estar en el programa y no es una locución. El efecto de las risas siempre es conflictivo porque las risas grabadas suelen ser bastante complicadas, pero igual está bien, por lo menos le devuelve esa risa que esperaría escuchar en un estudio. Ella tiene un alma de hierro. ¿Qué tan malo podría ser si estos dos se llegaran a juntar? Bueno, no soy experto en romance, mis amigos, pero incluso yo puedo sentir una conexión entre ambos. Lo sé, suena extraño y difícil, pero ya conocen la vieja frase, los opuestos se atraen. Cambiando de tema, esta historia fue creada por el usuario Anon Kwon, mejor conocido como Ross, en la plataforma Wattpad. Y miren nada más, tiene 141 seguidores. Nada mal para un comienzo, mi amigo. Y si esta historia resulta tan prometedora como suena, esos números serán cosas del pasado.
Y bueno, eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Nos vemos en la próxima edición de Olympus. Recuerden dejar su opinión en la caja de comentarios y seguirnos en nuestra página principal. Y difundan para que la locura se expanda. Te gusta, yo sé que te encanta. La locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí. Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas, no puedo estar cuerdo, no sé qué me falta. La locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí. Muy bien. Bueno, acá tenemos perfecto, que me pareció muy acertado hacer el cierre del relato, mencionando al autor, en este caso valorizando el autor, valorizando el origen, la fuente, lo cual es una cita requerida en muchos casos, así que muy bien ese detalle. La melodía, la cortina final podría, aunque está pisando un poquito el fondo, las últimas palabras, podría haber estado un poquito antes, anticipando el final del relato, y sin duda tendrían que haber estado coherentes, digamos, podría haber hecho un fade o un fundido ascendente y después un fundido descendente, como para que no sea un corte tan bruto de volúmenes. Y la música tiene que estar al mismo volumen que la voz. Cuando la voz se fue, la música ocupa ese lugar. En este caso, si miran, la diferencia es bastante notoria y en el oído es bastante notorio. Pero bueno, muy buen trabajo, muy buenos recursos, le ha dado la vuelta, ha traído algo diferente a lo que estábamos escuchando hasta ahora. Así que en este sentido, muy pero muy bien. Vamos a ir al último video, al último audio de este caso, de este video. Bien, tenemos también un video, en este caso bastante extenso, 6 minutos. TP01 Superliga Valentino, faltaron los guiones, pero todo bien. Así que vamos a escucharlo y vamos a ir haciendo algunos comentarios. Bueno, para empezar quería hablar un poco de la nueva liga que se formó en Europa, que incluye a los 2 equipos más grandes de todo el continente, y para mí es algo un poco cuestionable, la verdad, porque planean hacer los 2 equipos más grandes de Europa un torneo entre ellos con una validez de un título como si fuera UEFA, y me parece no está bueno porque además Bien, hasta ahora estamos evidentemente frente a una columna de opinión deportiva, que por lo menos es un recurso totalmente diferente a lo que venimos escuchando, lo cual es interesante. Vamos a ver cómo continúa. El inicio, sin duda, fue un poco abrupto, aunque por el momento no está aplicando ninguna cortina, o sea que no tendría muchas alternativas a comenzar directamente con la voz. sancionó diciendo que todo aquel jugador que quiera jugar esa liga no va a poder jugar torneos internacionales ni con su club ni con su país. Así que la verdad me parece una limitación bastante grande. No me parece que valga la pena, por más que sea un título de los 2 grandes, y me parece que monopoliza un poco lo que viene siendo el fútbol, que el fútbol fue creado, como todos bien sabemos, por un rango de gente más pobre, por así decirlo, y fue adaptado y robado por los ricos, ya que el fútbol mueve toneladas de dinero, gente, visualización, derechos, protagonismo, marcas, sponsor, etcétera. Todo lo que puede llegar a mover el fútbol, todo eso es dinero. Se traduce para la FIFA, para la UEFA, para la CONCACAF, para la CONMEBOL, para todas las organizaciones como dinero puro y duro. Así que me parece que es un tema bastante debatible y a cuestionar, la verdad. Pero bueno, Bien, hasta ahora sigue la columna de opinión. Por el momento no aplicó ningún otro recurso sonoro. Se desenvuelve bastante bien en la opinión. Sin duda está manejando un tema que conoce, lo cual enriquece muchísimo la capacidad de expresión y los contenidos, porque hablar de algo que uno sabe es mucho más fácil que exponer una materia que uno no tiene ni idea. El efecto del silbido tuvo, digámosle, enriquecedor, pero fue demasiado fuerte y saturó claramente, perdiendo totalmente la calidad de sonido, o sea que perjudicando el efecto. Si uno quiere hacer ese tipo de interpretaciones, como el clásico aplauso en el estudio, o saludos o gritos, todos esos efectos, si se los va a hacer en vivo frente a un micrófono, hay que tener en cuenta que son mucho más fuertes de lo que viene siendo la voz. Por lo tanto, hay que alejarse del micrófono, apuntar a otro lado, o dependiendo el sonido, buscar algún recurso como para que no sature el sonido. Continuamos. La verdad me parece que viene muy bien. Si el Real Madrid se llega a asociar a eso, va a perder todos los títulos UEFA que ganó, incluyendo la
la Copa del Mundial de Clubes, por lo cual sería como eliminado como si no lo hubiese jugado, y San Lorenzo al quedar segundo pasaría a ser primero. Y para mi club me encantaría que San Lorenzo tenga una Copa del Mundial de Clubes. Sería la verdad un golazo. No haberla ganado por mérito propio, quizás, bueno, un poco doloroso, pero una Copa y al fin del mundo, papá. Acá lo que dice Bilardo es que hay que ganar, no importa los medios. Y yo al doctor Bilardo, la verdad, que lo banco una banda. Pero bueno, podríamos verlo del lado futbolístico y decir que sería poco ético. Pero bueno, nada, eso. Y además creo que las sanciones puestas son un... Bien, en este caso, como estamos hablando de una columna de opinión, comento, digamos, el estilo de relato va muy bien. Ciertas interpretaciones son totalmente diferentes a un relato leído, pero hay ciertos detalles, como por ejemplo este final que hizo de la consigna de la cuestión, que como especialista en la materia que está hablando, son muletillas que uno aplica y que son incorrectas decir justamente esto. Podríamos verlo del lado futbolístico y decir que sería poco ético. Pero bueno, nada, eso. Pero bueno, nada, eso. Son muletillas. Uno tiene esas muletillas, a veces son difíciles de erradicar, pero conviene tratar de erradicarlas porque si sos una autoridad o no una autoridad, cualquiera de nosotros, la frase nada es negativa y tira abajo bastante lo que uno menciona. O inclusive cerrarlo con y bueno, eso es justamente, bueno, no sé cómo cerrar. Listo, hasta luego, cerramos y nos fuimos. Les resta valor y le resta peso a la voz de autoridad de la persona que está hablando. En realidad es discutible la autoridad que tenga una persona más o menos, pero la presencia, la forma de expresarse sin duda varía muchísimo y es muy, pero muy importante ese tipo de recursos. Hay que erradicar ese tipo de muletillas o buscar muletillas que se apliquen adecuadamente. Uno necesita muletillas para expresarse, es inevitable, pero hay muletillas que no son tan negativas como en este caso. Continúo. Estas son muy duras. A ver, el espectáculo que generan los 12 clubes más grandes del fútbol es, sí, muy vistoso, muy todo, pero sí, la gracia del que se daba antes, el Cristiano Ronaldo Messi, era que pase 1, 2, 3 veces al año como mucho. Y era sentarse a ver el domingo en familia ese partidazo. Pero si lo tenés cada fin de semana ahora, es como que pierde la gracia. No sé si me explico. Como acá el Boca River. Si pasa una vez cada mitad de año y es muy bueno, se ve la emoción, se junta con la familia a verlo, se toma algo. Pero si vas a todos los domingos va a pasar a ser un partido más, como un partido de Sarmiento de Junín y Excursionista del Belgrano. Nadie va a querer ver eso. Por más de que la calidad de los jugadores sea mucha, como sea el fútbol europeo, y la gente le gusta ver las grandes estrellas, y me parece que el fútbol pasa por otro lado, que capaz el Betis de España le pueda ganar 5-0 al Barcelona de Messi, y eso sería un hito bastante controversial, y por eso me parece que es la gracia del fútbol, que es fútbol en su máxima expresión. Ahora los dejo con el himno de la Champions League para que puedan escucharlo, que viene un poco al tema que tenemos para conversar. Bien, y acá lo corto porque este es literalmente el tema del himno de la Champions League, que dura más o menos la otra mitad del audio. Personalmente podría haber aplicado esta música como recurso de fondo, como para enriquecer el relato, que no sea un relato en seco, o sea, sin ningún sonido de fondo. Podría haber aplicado perfectamente la cortina como melodía o como acompañamiento. Me parece extraño que haya querido extender hasta los 6 minutos, extendiéndoselo la consigna, cuando ya su relato había cumplido con la consigna, pero cada uno es libre de hacer artísticamente lo que quiera. Le faltó sin duda bastante más edición, no tiene recursos más que el silbido, que fue grabado en vivo, o supongo que fue grabado en vivo, y la música, que fue en segundo lugar. Como digo, podría haber aplicado la música antes, o inclusive, si no quiere usarla de cortina, sí ponerla en el final del relato, ir anticipando que comienza que va a finalizar el relato y va a comenzar la canción. Así que bueno, muy bien, eso es lo que tenía para comentar de en este, más allá que no tiene sin duda muchos recursos de edición,
pero sí valoro mucho la columna de opinión que hizo, la columna deportiva. Se desenvuelve muy bien, maneja muy bien el lenguaje radial en este caso, de opinión, plantea sus consignas, las defiende, las justifica de una manera muy elocuente y muy apropiada. Así que eso es sin duda un punto muy apropiado y por eso lo traigo acá, no tanto por los valores de edición o de valores sonoros, sino por el manejo y de qué manera se desenvuelve frente a la defensa de su postura, de su tesis. Eso también se va a estar viendo en la materia en algún momento, ya que es muy importante entender o manejar las nociones básicas de cómo plantear una postura y de cómo defenderla, justificarla, etc. En este caso lo ha hecho bastante bien, no ha tenido mayores problemas. El único comentario que hice fue el de la muletilla, que tampoco fue tan grave, pero iba tan bien que le pifió a mi gusto por ese detallecito, pero muy buen resultado. Muy bien. Entonces por hoy va a ser estos audios que hemos escuchado. Todavía quedan algunos más que solamente va a quedar para algún otro video, pero bueno, ya más o menos se va teniendo una noción de los aspectos que se van mencionando en general. Hay muchas cosas que se van repitiendo, hay muchas cosas que podrían pulirse, pero sin duda muy buenos resultados. Muy bien, será hasta el próximo video. Me despido y hasta pronto.